La civilización sasánida fue el último gran imperio persa antes de la expansión islámica, y su legado perdura en la historia de la humanidad. Fundada en el 224 DC por Ardashir, y la dinastía sasánida gobernó Persia durante más de 400 años, hasta su caída en 651 DC. Origen y fundación. Ardashir derrocó a los últimos restos del imperio parto para establecer el dominio sasánida. Su ambición era restaurar la grandeza de la antigua Persia aqueménida, consolidando un estado centralizado y poderoso. Cultura y religión. La cultura sasánida floreció con influencias desde la India hasta el Mediterráneo. Su religión oficial era el zoroastrismo, simbolizado por el Farabaar, que representaba el espíritu humano guiado por principios de verdad, justicia y orden. Arquitectura y arte. La arquitectura sasánida es reconocida por sus monumentos impresionantes, como la ciudad de Ctesifonte, con su icónico arco, Tak Kasra. Las intrincadas tallas en piedra, las grandiosas cúpulas y las pinturas murales reflejaban su poderío. Milicia y conquistas. Los ejércitos sasánidas eran formidables, utilizando estrategias militares avanzadas y una infantería de élite. Los Sabarán mantuvieron prolongados conflictos con el Imperio Romano y Bizantino, en una lucha por el control del Medio Oriente. Economía y comercio. La ruta de la seda fue vital para la economía sasánida, conectando el imperio con China, India y el Mediterráneo. Los sasánidas comerciaban con especias, seda y artesanías, y su moneda, el dirham de plata, fue ampliamente utilizada. Caída y legado. El declive del imperio sasánida fue acelerado por las invasiones árabes, quienes, tras la batalla de Al-Qadisiyah, lograron su caída en 651 DC. Sin embargo, su influencia cultural y administrativa continuó, impactando el califato islámico y la región por siglos. La dinastía de los reyes sasánidas. A lo largo de más de 400 años, el imperio sasánida fue gobernado por una larga lista de reyes poderosos, comenzando con Ardashir y terminando con Yazdegerd I. Algunos de estos reyes dejaron huellas indelebles en la historia. Sapur I, por ejemplo, derrotó a los romanos y capturó al emperador Valeriano. Bajo el gobierno de Khosrow I, el imperio alcanzó su apogeo cultural y militar. Innovaciones científicas y tecnológicas. El imperio sasánida también fue un centro de aprendizaje y conocimiento. En su famosa Academia de Gundisapur, se traducían y preservaban textos griegos, indios y persas. Además, hicieron avances en astronomía, medicina y matemáticas, influenciando generaciones posteriores en la región. Relaciones exteriores y diplomacia. La diplomacia sasánida fue astuta, creando alianzas estratégicas con potencias distantes como China, mientras mantenían relaciones tensas con el Imperio Romano. En ocasiones, incluso ofrecieron refugio a príncipes exiliados, como Aperoz de los Kusan, para influir en regiones vecinas. La religión y el Estado. El zoroastrismo. El zoroastrismo no solo era la religión del Estado, sino que también jugaba un papel crucial en la legitimación del poder real. Los reyes sasánidas se consideraban descendientes directos de los dioses y estaban encargados de preservar el asa, el orden cósmico. Frente al Druk, el caos, conflictos internos, herejías y movimientos reformistas. El imperio sasánida no estuvo exento de conflictos internos. Sectores del zoroastrismo, como los maniqueos, fueron vistos como herejías y perseguidos por los reyes. ADAS. Movimientos reformistas como el de Mazdak, que promovía una distribución más equitativa de la riqueza, causaron tensiones internas. Las mujeres en la sociedad sasánida. A pesar de la sociedad fuertemente patriarcal, las mujeres en la Persia sasánida ocupaban roles importantes. Algunas nobles y reinas ejercían influencia política considerable, como Sirin, la esposa del rey Khosrow I, quien es recordada como una figura clave en la historia cultural y religiosa del imperio. El arte del imperio sasánida. El arte sasánida es famoso por sus intrincadas tallas en piedra, sus joyas y el trabajo en metal, especialmente los cuencos de plata decorados con motivos mitológicos y escenas de caza. ADAS. Los sasánidas tenían un estilo único de pintura mural que retrataba escenas de la corte y de la vida diaria. El sistema legal y administrativo. El imperio sasánida desarrolló un sistema legal complejo, basado en el Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo, y una red administrativa eficiente. Los dasturs o jueces eran figuras clave en la impartición de justicia,
y los recaudadores de impuestos jugaban un papel fundamental en la estructura económica del imperio. El impacto en el mundo islámico posterior. Después de la caída del imperio sasánida, muchas de sus instituciones y prácticas culturales fueron adoptadas por el califato islámico. La organización administrativa, el sistema de carreteras y los estilos artísticos influenciaron profundamente a los gobernantes abasíes, quienes construyeron su capital en la antigua tierra de los sasánidas. La economía y agricultura sasánida. El imperio sasánida poseía una economía próspera, basada en la agricultura y el comercio internacional. Se construyeron vastos sistemas de riego que permitieron la producción a gran escala de cereales, algodón y uvas. Estos productos no solo alimentaban el imperio, sino que también eran exportados a regiones cercanas. La ruta de la seda y el comercio internacional. Como parte de la ruta de la seda, el imperio sasánida estaba estratégicamente posicionado para controlar el comercio entre Oriente y Occidente. No solo facilitaban el paso de seda, especias y gemas, sino que también exportaban productos locales como alfombras y textiles persas, que eran muy valorados. El ejército sasánida, Sabaran y caballería. El ejército sasánida estaba organizado en una estructura jerárquica, con los Sabaran, la caballería pesada, como la élite. Estos guerreros llevaban armaduras brillantes y montaban caballos protegidos por cotas de malla. La caballería sasánida era temida en todo el mundo antiguo, especialmente por su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. El papel de las minorías religiosas. Aunque el zoroastrismo era la religión oficial del Estado, el imperio sasánida albergaba una diversidad de creencias. Cristianos, judíos, maniqueos y budistas coexistían, aunque a menudo eran perseguidos o vigilados. Los judíos, en particular, gozaban de cierta protección bajo algunos gobernantes sasánidas. Literatura y poesía sasánida. La literatura sasánida era rica en poesía épica y textos religiosos. Uno de los textos más importantes fue el Quadein Amak, una crónica histórica que narraba las gestas de los reyes sasánidas. Esta obra, más tarde, serviría de base para el Shahnameh de Ferdowsi, uno de los textos más importantes de la literatura persa. Influencia en el arte y la arquitectura islámica. Después de la caída del imperio, la influencia sasánida se integró profundamente en la cultura islámica. Arquitectos y artistas islámicos adoptaron elementos como el uso de arcos, cúpulas y la ornamentación geométrica. Los palacios omeyas y abasíes reflejan el legado estético de los sasánidas. Filosofía y sabiduría en el imperio sasánida. Los sasánidas fueron grandes patrocinadores de la filosofía y el aprendizaje. En la Academia de Gundisapur, sabios griegos, indios y persas compartían conocimientos sobre medicina, matemáticas y filosofía. La fusión de estas ideas ayudó a sentar las bases para los avances científicos del mundo islámico posterior. La moneda sasánida y su significado. La moneda sasánida, especialmente el dirham de plata, llevaba inscripciones y representaciones de los reyes en un estilo artístico particular. Estas monedas no solo eran una herramienta de comercio, sino también un medio de propaganda, mostrando al monarca como el legítimo defensor del zoroastrismo y del imperio. Influencia sasánida en el sistema de justicia islámico. Muchos aspectos del sistema legal sasánida influyeron en el desarrollo del sistema de justicia islámico. Los jueces musulmanes, o cadis, tomaron prestadas estructuras administrativas y legales de los sasánidas, ayudando a establecer un sistema judicial coherente bajo el califato abasí. El impacto de la caída sasánida en el mundo. Con la derrota final del imperio sasánida en la batalla de Nahband en 642 d.C., el mundo antiguo cambió para siempre. Sin embargo, su caída no significó el fin de su influencia. Las tradiciones persas sobrevivieron bajo el dominio islámico, fusionándose con la cultura árabe para dar forma a una nueva civilización que se extendería por Oriente Medio y más allá.